Buenas, mi nombre es Luz Candelaria Medina Sampaio y yo les vengo a hablar sobre la introducción y el marco teórico de este trabajo. Introducción. El periodo comprendido del año 2019 y 2024 representa uno de los más complejos en la historia de la economía. Recientemente en Colombia, la economía nacional enfrentó una serie de choques internos y externos que pusieron a prueba la capacidad de las instituciones y de las políticas nacionales para la macroeconomía, y esta garantiza la estabilidad y el crecimiento. En este trabajo se analizan tres indicadores muy importantes: el Producto Interno Bruto, PIB, la inflación y el desempleo, con el fin de evaluar cómo ha influido en sus variaciones. Se busca responder la pregunta central: ¿cómo ha sido efectiva en las políticas del actual gobierno en lograr la estabilidad del crecimiento económico de un país? Adicionalmente, este análisis se inscribe en un contexto de transición política y social, donde las prioridades gubernamentales han de manejar significativamente de manera disciplinaria fiscal y la atracción de inversión en el gobierno de Iván Duque y la transición en el gobierno de Petro. La intención entre estos dos enfoques, sumada con los factores externos e internos como la pandemia, como el factor externo de la pandemia COVID-19, la volatilidad del dólar y la guerra de Ucrania. Producto Interno Bruto. El marco teórico, Producto Interno Bruto. Los indicadores más utilizados para medir el desempleo económico de un país es el Producto Interno Bruto. Este representa un valor total de los bienes y servicios producidos de un periodo determinado. Autores relevantes en el Producto Interno Bruto: John Maynard Keynes, de 1936, planteó que el gasto público puede estimular la demanda agregada en periodos de crisis. John Schumpeter, de 1939, explicó que los ciclos económicos como procesos de innovación y destrucción creativa. Aplicaciones en Colombia. En el segundo trimestre del 2020, el Producto Interno Bruto PIB cayó en un menos 15,7%, reflejando un impacto en la pandemia. En el año 2021 y 2022 se observó un relevo superior del 10% trimestral, impulsado por la reapertura y el consumo acumulado. En el año 2023 y 2024, la economía se desaceleró con una valoración cerca a 0%, con variaciones trimestrales. La inflación mide el aumento sostenido de los periodos de bienes y servicios, afectando directamente a los hogares. Autores relevantes: Milton Friedman, en 1986, afirmó que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Bliss, 1985, estableció la relación inversa entre la inflación y el desempleo con la curva de Bliss-Gini. Aplicaciones que hay en Colombia. En el 2019 la inflación
fue del 3,8% dentro de la meta del Banco de la República. El desempleo. El desempleo refleja la proporción de la población económica activa sin empleo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gabriela Rao y yo le hablaré un poco sobre la metodología. La metodología de este trabajo se fundamenta en un enfoque cuantitativo, descriptivo y comparativo apoyado en fuentes oficiales y literatura académica. Se busca garantizar rigor científico en el análisis de los indicadores macroeconómicos y en la contextualización de las políticas públicas aplicadas en el periodo de estudio. Las fuentes de información que se utilizaron en este trabajo fue el DANE, donde están las cuentas nacionales trimestrales, el PIB, índice de precio al consumidor, el IPC e información de la gran encuesta integrada de hogares, GEIH, sobre el desempleo. También está el Banco de la República, donde hay una serie histórica de inflación, tasas de interés y comunicados de políticas monetarias. También están los organismos internacionales, CEPA, el FMI y el Banco Mundial para comparaciones regionales y globales. Y por último tenemos la literatura académica, donde están los textos de Keynes, Feynman, Okun, Schumpeter, además de estudios recientes sobre economía colombiana. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Merly Romero y estaré presentando la presentación de los resultados. Vemos que la variación de la BIC en el año 2019 estuvo en 3,2%, en el 2020, es donde inicia la pandemia, disminuyó al menos 7,2%. En el 2021 tuvo un aumento que fue del 10,8%. En el 2022 declinó al 7,3%. En el 2023 estuvo en el 0,8% y en el 2024 las variaciones de la BIC estuvieron al 1,5%. La inflación de la IPC en el 2019 estuvo al 3,80%. En el 2020 la inflación llegó al 1,61%. En el 2021 la inflación subió, que fue del 2022 fue del 13,12%. En el 2023 fue del 9,28%. En el 2024 estuvo en el 5,20%. La tasa de desempleo en Colombia estuvo en el 2019 estuvo al 10,5%, y la tasa más alta, que fue el 2020, estuvo al 16,7%. En el 2021 estuvo al 13,8%. 2022 estuvo en el 11,2%. En el 2023 estuvo al 10,2%. Y el 2024 se mantuvo igual que el 2023, que fue el de 10%. Bueno, la evolución de la BIC entre el 2019 y 2024, las contrataciones del 2020, la BIC cayó al menos 15,7%. En el segundo trimestre reflejó el impacto de la pandemia y las restricciones de movilidad. El rebote de 2021 al 2022 se registraron tasas del crecimiento superior al 10% trimestral, impulsada por el consumo acumulado y la reapertura económica, ¿sí? La desaceleración de 2023 y 2024, el crecimiento se redujo a variaciones cercanas al 0%, afectando por el endeudamiento monetario y la incertidumbre política que se estuvo en esos años. Bueno, la inflación fue la moderación entre 2019 y 2020, se mantuvo dentro de la meta del Banco de la República, que fue establecida al 3,8% en el 2019, y en el 2020 estuvo en el 1,6%. La crisis de inflación en el 2022 alcanzó el 13,1%
impulsada por los alimentos, energía y choques internacionales, tales como fueron la guerra de Ucrania. En control de 2024 se moderó al 5,2% gracias a la política monetaria restrictiva. El desempleo tuvo un pico en el 2020. La tasa llegó al 20,4%, el nivel más alto en décadas. El descenso progresivo desde el 2021 bajó gradualmente, cerrando en el 9,1% en diciembre de 2024. Bueno, la persistencia de informabilidad. Aunque la tasa mejoró, el desempleo informal sigue siendo un desafío estructural. En comparaciones de gobierno, entre gobierno, el gobierno de Duque, su estrategia se centró en estabilización física y subsidio focalizado durante la pandemia. El gobierno de Petro implementó políticas redistributiva y transiciones enérgicas, enfrentando tensiones con el sector privado. El balance comparativo nos indica que Duque priorizó disciplina fiscal, mientras Petro justicia social. Ambos respondieron a crisis distintas que se mantuvo el país. El estudio sectorial, la energía, avance en las transiciones enérgicas, pero con resistencia del sector extractivo. La agricultura fue clave en el rebote post pandemia y en la seguridad alimentaria. Las industrias tuvieron una recuperación entre el 2021 y 2022, que fue la desaceleración en 2023 por altos costos financieros. Discusiones. El análisis de los indicadores muestra que la economía colombiana atravesó una fase de choque agudo en 2020, una recuperación vigorosa en 2021 y 2022, y una posterior desaceleración en 2023-2024. El periodo comprendido entre 2019 y 2024 representa uno de los más complejos en la historia económica reciente de Colombia. En este trabajo se analizan tres indicadores fundamentales: el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo, lo que permite conectar las variaciones estadísticas con decisiones políticas y choques externos. El PIB y crecimiento. La caída del PIB en el segundo trimestre de 2020 fue extraordinario y explica gran parte de la volatilidad observada en la serie. El rebote de 2021 y 2022 refleja tanto efectos de reapertura como recuperación de demanda acumulada, pero la posterior moderación sugiere límites estructurales en la capacidad de sostener un crecimiento alto sin mejoras en productividad, inversión y condiciones financieras. Inflación y política monetaria. El pico inflacionario de 2022 estuvo impulsado por choques de oferta, alimentos y energía, y por factores externos, presiones sobre precios internacionales y tipos de cambio. La respuesta del Banco de la República con una política monetaria restrictiva contribuyó a la moderación de la inflación hacia 2024, aunque esa contención tuvo costos en términos de menor dinamismo del PIB, desempleo y mercado laboral. El fuerte aumento del desempleo en 2020 y su descenso gradual posterior muestra la fragilidad del mercado laboral colombiano. La recuperación del empleo fue incompleta en términos de calidad y formalidad. Las políticas de subsidios y transferencias mitigaron el impacto social, pero no resolvieron problemas estructurales como la alta informalidad y la baja productividad laboral en sectores claves. Efectos de las políticas públicas y cambios de gobierno.
las diferencias de enfoque entre el gobierno Duque y el gobierno de Petro, que es la disciplina fiscal versus la redistribución social y transición energética. Se refleja en prioridades y en la composición de las medidas aplicadas. Mientras las políticas fiscales y los subsidios focalizados en 2020 ayudaron a contener la caída, las medidas redistributivas a la agenda de transición energética posterior introducen tensiones en el sector privado y generan incertidumbres que pueden afectar la inversión y el crecimiento a medio plazo. Buenas, mi nombre es Anthony Morales, hago parte del CIPA Supremacía. Para continuar, sigo con el tema de la conclusión. La evolución reciente de la economía colombiana refleja la tensión entre coyuntura y estructura. El choque de 2020, seguido por el rebote de 2021 al 2022 y la desaceleración de 2023 y 2024, evidencia tanto la vulnerabilidad frente a crisis externas como la insuficiencia de los motores internos de crecimiento. El episodio inflacionario del 2022, originado en factores externos y de oferta, fue contenido mediante una política monetaria restrictiva que logró estabilizar los precios en 2024. Sin embargo, este ajuste expuso la clásica disyuntiva entre estabilidad y dinamismo, mostrando que la política monetaria por sí sola no puede garantizar el crecimiento sostenido sin medidas complementarias de oferta. En el mercado laboral, la recuperación fue parcial y marcada por la persistencia de la informalidad. Aunque las políticas públicas lograron mitigar el impacto inmediato de la crisis, no abordaron las raíces estructurales de la precariedad laboral, como baja cobertura de seguridad social y la limitada capacidad de las pequeñas empresas para formalizarse. Bueno, la respuesta de la política pública reflejaron prioridades distintas entre gobierno, uno más enfocado en disciplina macroeconómica y otro a la expansión social. No obstante, ambos se enfrentaron al mismo dilema, cómo equilibrar la estabilidad con inclusión. La conclusión central es que la sostenibilidad del crecimiento depende de una estrategia integral que combine tanto disciplina fiscal, fortalecimiento institucional y políticas activas de productividad. Para finalizar, la perspectiva futura exige avanzar hacia un modelo económico menos dependiente de materias primas, con mayor innovación, diversificación exportadora y políticas de empleo formal. Solo así Colombia podrá construir resiliencia estructural y enfrentar con mayor solidez los choques globales que inevitablemente seguirán ocurriendo. Muchas gracias.